knows when she go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. Buenas noches. Estás escuchando en Norman's Cay Podcast. Bienvenidos a esta nueva entrega. Hasta ahora, hemos pasado el tiempo desmontando la realidad del individuo, casi como un relojero, pieza a pieza. Ha sido un viaje, muy personal. Sí, muy hacia adentro. Pero hoy la escala se dispara. Vamos a proponer algo que para muchos va a sonar a una auténtica locura. Una herejía contra todo lo que nos enseñaron en el colegio. A ver, suéltalo ya. La idea es esta. La historia, con sus guerras, sus revoluciones, sus épocas doradas, no es una serie de accidentes. ¿Ah, no? No es algo que simplemente nos pasa. Es algo que, de alguna forma, soñamos juntos. Un momento. Frena. Que la soñamos juntos. Suena muy poético. Pero también, no sé, a una evasión de responsabilidad de tamaño planetario. O todo lo contrario. Bueno, a eso vamos. Lo que planteamos hoy es meternos de lleno en la idea de una consciencia grupal, en cómo se fabrican los eventos masivos. La premisa, si la entiendo bien, es que las sociedades funcionan con las mismas reglas que un individuo. Exacto. Crean su propia realidad, pero a una escala de millones de personas. Y eso nos lleva a una pregunta central que a mí me parece casi aterradora. ¿Cuál? Si el mundo está como está, ¿somos nosotros, sin saberlo, los arquitectos de todo esto? Precisamente. Y para explorar esa idea, hoy nos basamos en una serie de textos muy densos, muy controvertidos. El material de Seth. Pero mira, olvidémonos de los detalles técnicos, de las sesiones y los números. Vamos al grano. Vamos al hueso de la primera gran idea. Las sociedades no son solo un montón de gente. Nos han educado para vernos como individuos aislados, como bolas de billar que chocan. Pero esta idea plantea que una sociedad no es solo una suma de gente. Es algo más, tiene una conciencia propia. Y aquí es donde hay que ser muy claros. Clarísimos. No estamos hablando de una bonita metáfora poética. Para nada. Es una afirmación literal, operativa. Existe una entidad psíquica real, una mente de grupo con sus propias leyes y dinámicas. A ver, explícame eso. ¿Un sistema operativo invisible? Exacto. Un sistema operativo que corre por debajo de cualquier civilización. No lo ves, pero dicta cada función, cada programa, cada resultado. Espera, entidad psíquica real. Son palabras mayores. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Un cerebro gigante flotando sobre cada país? Suena a ciencia ficción, pero es más como la biología de un enjambre. ¿Un enjambre? Una abeja sola es una abeja. Pero 10.000 abejas juntas forman una inteligencia colectiva. Construyen, regulan, deciden. ¿Dónde está esa mente del enjambre? No está en ninguna abeja en particular. Está entre todas ellas. Es una red. Con la humanidad pasa lo mismo, pero en lugar de feromonas usamos creencias, miedos y esperanzas compartidas. Entendido. Un estado vibratorio compartido. Imagina que cada pensamiento, cada creencia, cada emoción de cada individuo emite una frecuencia. Vale. Cuando millones de personas comparten creencias y miedos similares, esas frecuencias se sincronizan y crean un patrón dominante, una especie de estado de ánimo colectivo. O sea que no es una metáfora. No lo es. Es lo que este material llama una psicología de masas, con sus propias leyes, casi como la física. Es una entidad con la que se puede interactuar. De acuerdo, acepto el concepto por ahora, como hipótesis de trabajo. Un campo de creencias compartido. Si esa mente colectiva existe, ¿cuál es el siguiente paso lógico? Si aceptamos eso, el siguiente paso es, es casi inevitable. Es una consecuencia lógica. Si existe una mente colectiva que piensa y siente, entonces los grandes acontecimientos, guerras, renacimientos, crisis, no pueden ser accidentes. Es que es casi un insulto a la inteligencia pensar lo contrario. La historia deja de ser una línea de tiempo aburrida. Se convierte en el reflejo físico y tangible del estado de conciencia de esa mente colectiva en un momento dado. Un renacimiento, por ejemplo, no surge porque un par de genios decidan nacer a la vez en Florencia. No es casualidad. Surge porque la conciencia colectiva estaba saturada de la rigidez medieval y simplemente ansiaba una explosión de creatividad, de humanismo, de conocimiento. Los artistas y los pensadores son la consecuencia, no la causa.
O sea que la historia es el informe psicológico de la humanidad. Es un espejo que nos muestra, sin filtros, las neurosis, las esperanzas y las paranoias de cada época. Exacto. La caza de brujas de Salem, por ejemplo, no sería un simple error judicial, No. sino la manifestación física de una histeria y un miedo colectivo que ya estaban ahí, buscando desesperadamente un chivo expiatorio. La historia es un espejo brutalmente honesto. Y eso nos lleva directamente a una de las figuras que más adoramos y odiamos: el líder. La figura del líder. Nuestra visión es que dirigen, que imponen su voluntad. Pero este material lo pone todo patas arriba. Afirma que los líderes no dirigen. Emergen. Son como imanes que se activan cuando la energía de la masa les da poder. Son el síntoma, nunca la causa raíz. El síntoma. La conciencia colectiva de una sociedad, con sus anhelos, sus frustraciones, proyecta y sostiene al líder que necesita para verse reflejada en ese preciso instante. Es el actor que el público ha elegido para interpretar el papel que ellos mismos han escrito. Entiendo la idea, pero me cuesta aplicarla a casos extremos. A ver, un líder carismático que encarna la esperanza, como un Mandela, puedo verlo. Es un catalizador de un deseo de cambio que ya existe. Claro. Pero, ¿estamos diciendo que una figura como Hitler fue simplemente un síntoma que la Alemania de la época proyectó? ¿Eso suena peligrosamente a quitarle responsabilidad? Es la pregunta más difícil, la más crucial de este modelo. Y la respuesta es incómoda. No absuelve al individuo de sus monstruosidades, para nada. Pero Pero lo enmarca en un contexto más amplio. La energía de la humillación del Tratado de Versalles, la desesperación económica, el miedo, todo eso formaba un cóctel tóxico en la conciencia colectiva alemana. un caldo de cultivo. Hitler no creó esa energía, se convirtió en el recipiente perfecto para ella. La articuló y la magnificó. Si no hubiera sido él, el argumento es que esa energía habría encontrado a otro catalizador. Es una idea muy potente. Una sociedad siempre tiene el líder que su estado de conciencia está proyectando. Es solo un síntoma. No hay iniciativa personal. Es una marioneta. Claro que hay iniciativa, pero la pregunta clave es, ¿por qué el carisma de esa persona resuena con millones en ese preciso momento? El terreno fértil. La energía colectiva es el terreno. Sin ese terreno, la semilla del líder no germina. Por eso la pregunta no es ¿por qué están ahí? Sino qué energía colectiva los ha invocado. ¿Qué miedo o qué deseo compartido los mantienen en el poder? Miremos alrededor, a nivel mundial o local. La respuesta puede ser aterradora. Es mucho más fácil culpar a una sola persona que mirarnos al espejo. Desde luego. Vale, si el líder es un reflejo, ¿qué pasa cuando la imagen en ese espejo se vuelve insoportable? Cuando la sociedad ya no aguanta la imagen que le devuelve. Es ahí donde entran las revoluciones. Has dado en el clavo. Esa es la transición perfecta. Tendemos a ver las revoluciones como eventos políticos, luchas de clases, temas económicos. Lo que nos enseñaron. Pero desde esta óptica, son más bien reajustes psíquicos. Son la sociedad rompiendo el espejo porque ya no soporta la imagen que ve. Son válvulas de escape para la psique colectiva. Ocurren cuando la conciencia masiva se ha vuelto demasiado rígida y necesita una sacudida para poder evolucionar. Piensa en la presión dentro de una caldera. Se acumula tensión, frustración. Ideas reprimidas. Y si no hay una válvula para liberar ese vapor, al final la tapa salta por los aires. Eso es una revolución. No es un plan metódico. Es una explosión psíquica. Inevitable. Es la sociedad teniendo un ataque de nervios colectivo para no volverse loca. Es una forma muy gráfica de decirlo. Pero es un mecanismo de autocorrección. La psique colectiva, cuando se siente atrapada en dogmas o estancamiento, rompe sus propias cadenas para poder evolucionar. Es una fiebre necesaria para sanar. Es una sacudida violenta que el sistema se autoinflige para liberar esa presión y poder evolucionar. Es menos política y más termodinámica social. Una purga. Una fiebre alta que el cuerpo social genera para matar una infección. Me gusta la analogía. Pero todo esto, la mente colectiva, los líderes, las revoluciones, suena tan masivo, tan inmenso, que una se siente como una hormiga en una estampida. ¿Dónde queda el individuo en todo esto? ¿Somos simples marionetas de esa conciencia de masas? Al contrario. Y aquí es donde el modelo da un giro de 180 grados y te devuelve toda la responsabilidad a la cara. A ver. Podemos hablar de tendencias globales y movimientos de masas, pero la conclusión es implacable. Lo personal crea lo colectivo. O sea, que no hay escapatoria.
Es matemáticamente imposible un cambio social real y duradero si los individuos que forman esa sociedad no cambian primero sus creencias privadas. El cambio siempre va de dentro hacia afuera. Vaya. O sea que esa tendencia social de la que hablan en las noticias, ese clima de opinión que miden las encuestas, ¿Qué es? no es más que el promedio de lo que mi vecino y yo estamos pensando ahora mismo. No es una entidad externa que nos domina. Para nada. Es la suma de nuestras conciencias. Somos nosotros. El monstruo o el ángel somos nosotros en agregado. Precisamente. Y si llevamos esta idea a uno de los terrenos más pantanosos y actuales, llegamos a las epidemias. Uf, tema delicado. La propuesta aquí es radical y para muchos inaceptable. Las epidemias son la manifestación física de miedos masivos acumulados que no han encontrado otra vía de escape. Espera. ¿Estás diciendo que un virus, que es un agente biológico, medible, observable, tiene un origen psíquico? La comunidad científica se te echaría al cuello ahora mismo. No dice que el virus no exista. Lo que sugiere es que la vulnerabilidad del cuerpo social a ese virus está directamente relacionada con su estado emocional. ¿Cómo? El pánico, la ansiedad, la sensación de impotencia a nivel masivo debilitan el sistema inmunitario colectivo. Un miedo lo suficientemente intenso y compartido necesita encontrar una forma física para expresarse. ¿Y la enfermedad a gran escala? ¿Puede ser esa expresión? Exacto. La salud pública en su raíz más profunda sería entonces un reflejo del estado de salud emocional de la sociedad. Recuerdo perfectamente, durante los peores momentos de la pandemia de COVID, que la atmósfera de miedo era casi palpable. Se podía cortar con un cuchillo, incluso antes de que los casos se dispararan. Claro. Es inquietante pensar que una cosa estaba alimentando a la otra en un círculo vicioso. El miedo creaba las condiciones para la enfermedad y la enfermedad generaba más miedo. Es un bucle de retroalimentación perfecto, lo que nos lleva a la pregunta del millón. Si todo es un reflejo de nuestras creencias y emociones colectivas, ¿cómo demonios se cambia algo? Si las leyes y los decretos son solo maquillaje, ¿Cuál es el verdadero motor del cambio? supongo que la respuesta va a ser algo incómodamente simple. La más simple de todas. La verdadera transformación social no viene de un gobierno, ni de un manifiesto, ni de una protesta. El único motor real del cambio a gran escala es este. Individuos. Individuos. Individuos que, de forma consciente y deliberada, eligen cambiar sus sistemas de creencias personales. Punto. No hay atajos. Ninguno. El cambio a nivel micro es lo único que genera un cambio macro que perdure. Todo lo demás es, mover las sillas de sitio en la cubierta del Titanic. Esto me lleva a la manifestación más trágica de todas estas ideas, la guerra. Si seguimos esta lógica, una guerra no es en esencia un conflicto por recursos o por ideología. Esa es la narrativa, la justificación. ¿Y cuál es el mecanismo real? El mecanismo operativo, según esta visión, es que la guerra es la proyección externa a escala masiva de los conflictos internos que millones de individuos no han sido capaces de resolver en sus propias vidas. ¿Cómo funciona eso? El odio, la frustración, el victimismo, la agresión que barremos debajo de la alfombra personal, no desaparece. Se acumula en ese campo colectivo del que hablábamos. Y cuando la presión es suficiente, Esa energía busca una válvula de escape, se exterioriza y encuentra un otro, un enemigo, sobre el que proyectarse. Y entonces, la guerra es el acto definitivo de evasión. Es evitar mirar nuestros demonios internos pintándolos en la cara de otro. para poder destruirlos ahí fuera, precisamente. Es la forma de terapia más violenta y trágica del planeta. La conclusión es abrumadora. La paz mundial comienza y solo puede comenzar con la resolución de la guerra interna de cada individuo. Punto. Así que la paz mundial no se firma en tratados internacionales, que al final son papel mojado. No. La paz mundial empieza cuando un individuo decide resolver su propia guerra interna. Es una idea tan simple y tan profunda que resulta casi insultante. Pero no todo es tan sombrío. El mensaje final no es de impotencia, sino todo lo contrario. ¿Ah, sí? Si este modelo es correcto, significa que tenemos un poder inmenso. Si podemos crear colectivamente la guerra, la enfermedad y los tiranos, también podemos crear su opuesto. Y aquí es donde el análisis se convierte en un manual de instrucciones. Exacto. No somos víctimas pasivas de estas corrientes. Podemos influir en la conciencia de masas de forma deliberada y positiva. ¿Y cómo se hace eso? ¿Con meditación en grupo y pensamiento positivo? Suena un poco ingenuo.
frente a la maquinaria de un complejo militar industrial, por ejemplo. La herramienta es tan antigua como la humanidad. El uso consciente de la imaginación y la intención focalizada. Explícame eso. Si un número suficiente de individuos deja de alimentar la narrativa del conflicto, del miedo, de la escasez en sus propias mentes, Si dejan de consumir y propagar el pánico. y en su lugar empiezan a proyectar activamente una realidad de cooperación, de solución, de armonía, esa nueva frecuencia empieza a ganar fuerza en el campo colectivo. No es un deseo ni una oración. Es una acción. Es introducir un nuevo patrón vibratorio en el sistema. Y según esta ley de la física de la conciencia, si el patrón es lo suficientemente fuerte y coherente, la realidad física tiene que reorganizarse a su alrededor. Es una ley. Es una ley. La energía sigue al pensamiento. Un pensamiento individual es una gota. Millones de pensamientos enfocados son un tsunami. No es una posibilidad, es una certeza operativa, solo que nadie nos ha enseñado el manual de usuario. Así que, resumiendo la locura desplegada esta noche, la idea es un cambio radical de paradigma. Es dejar de consumir las noticias y la historia como una víctima pasiva. Es entender que somos los ladrillos en el edificio de la realidad colectiva. Y que cada creencia, cada miedo y cada esperanza es una orden que le damos al universo para construir el mundo de mañana. En resumen, para que la idea central quede grabada a fuego, la realidad colectiva, la historia con mayúsculas, no es algo que nos imponen. Somos los arquitectos, participamos en este proyecto de construcción cada segundo, con cada pensamiento, cada emoción y, sobre todo, con cada creencia que decidimos mantener. Somos los arquitectos de nuestra propia jaula o de nuestro propio paraíso. La elección es, y siempre ha sido, nuestra. Y como no nos gusta quedarnos en la teoría abstracta, aquí va una tarea. Una orden de acción directa para quien esté escuchando. Adelante. Primero, a partir de mañana, que se deje de mirar las noticias como una víctima. Dejar de pensar que el mundo está pasando. Somos participantes activos, guste o no. Primer paso. Segundo, y esto es lo importante, mañana, cuando se vea algo en el mundo, en la política, en la calle, que revuelva las tripas, que indigne, que asuste, hay que detenerse un segundo y hacerse esta pregunta con una honestidad brutal. ¿Cuál? ¿Qué parte de mi propia sombra, de mi propio miedo no resuelto, de mi propia agresividad contenida estoy viendo proyectada ahí fuera? Esa duele. Y una vez hecha la pregunta, la acción final. No intentar cambiar el mundo. Solo por un día, elegir conscientemente proyectar una creencia de paz, de solución, de armonía en esa situación. No para los demás, para una misma. Exacto. Y después, simplemente observar. Observar si el entorno inmediato, las conversaciones, la percepción del problema, cambia. Aunque sea 1 milímetro. A lo mejor se descubre que el arquitecto siempre estuvo en casa. En nuestro próximo análisis, vamos a dar el siguiente paso lógico. Si ya hemos visto el cómo se crea la realidad tanto individual como colectiva, ahora toca explorar el para qué. Efectivamente, en el próximo capítulo nos sumergiremos en el concepto de Value Fulfillment, el propósito evolutivo que según estas fuentes impulsa cada átomo de la existencia. Hasta entonces, recordemos la idea central de hoy. El mundo no es algo que nos pasa, es algo que hacemos. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.